En una sala judicial de Miami, el silencio pesa más que cualquier declaración. Sentada frente al juez, con el cabello ahora más oscuro y las manos entrelazadas con fuerza, Courtney Clenny permanece casi inmóvil. Han pasado casi 3 años desde aquella tarde que cambió su vida para siempre. No hubo veredicto inmediato, no hubo juicio relámpago. Solo una espera interminable mientras el país debatía quién era realmente. ¿Una mujer que actuó para protegerse o la responsable directa del desenlace más trágico de su relación? Antes de que su nombre se convirtiera en tendencia nacional, Courtney era conocida en Internet como Courtney Taylor. Una figura magnética en plataformas digitales, acumulaba millones de seguidores gracias a una imagen cuidadosamente construida, lujo, seguridad en sí misma, viajes en jets privados, vistas panorámicas desde áticos exclusivos y un estilo de vida que parecía sacado de una campaña publicitaria permanente. Su éxito en OnlyFans le generaba ingresos millonarios. Para muchos, representaba el sueño contemporáneo: fama instantánea, independencia económica y admiración constante. A su lado estaba Christian Obumseli, un joven empresario vinculado al mundo de las criptomonedas. Nacido en Nigeria y criado en Texas, Christian era descrito por amigos como analítico, sereno y ambicioso. Donde Courtney era impulsiva, él aparentaba calma. Donde ella explotaba, él intentaba razonar. Desde el exterior, parecían el equilibrio perfecto: belleza y estabilidad, exposición pública y discreción estratégica. Sin embargo, tras las puertas de cristal del lujoso edificio donde residían, la historia era distinta. Vecinos del complejo One Paraíso, en Miami, comenzarían a escuchar gritos. No eran discusiones aisladas. Según relataron posteriormente, se trataba de episodios intensos, acompañados de golpes contra paredes, objetos arrojados y súbitos silencios que resultaban inquietantes. Una residente describió lo que ocurría como una tormenta atrapada dentro de un ático. En esos primeros meses, nadie tenía claro quién iniciaba los conflictos. Courtney proyectaba una imagen frágil y glamorosa que generaba simpatía automática. Christian, alto y físicamente imponente, podía parecer intimidante a simple vista. Las suposiciones jugaron un papel determinante. Pero con el tiempo, la narrativa comenzó a fracturarse. Personas cercanas a la pareja afirmaron que el temperamento de Courtney no era simplemente explosivo, sino impredecible. En discusiones acaloradas, podía lanzar objetos, gritar sin control e incluso recurrir al contacto físico. Christian, decidido a no ser percibido como el agresor, optaba con frecuencia por retirarse del lugar, intentar calmarla o incluso disculparse para detener la confrontación. El primer episodio documentado de forma oficial ocurrió en Las Vegas, a mediados de 2021. Durante un viaje, la policía fue llamada al hotel donde se hospedaban tras un altercado. Las cámaras corporales de los agentes captaron la escena. Christian presentaba lesiones leves en el rostro, después de que un vaso fuera lanzado en su dirección. Courtney fue detenida bajo cargos relacionados con violencia doméstica, aunque más tarde la causa fue retirada. Lo más impactante de aquel registro no fue el incidente en sí, sino la actitud de Christian. Mientras era interrogado, insistía en que no deseaba que ella enfrentara consecuencias legales. Repetía que la amaba, que todo había sido una exageración, que no quería problemas. En contraste, Courtney parecía confundida, afirmando no recordar con claridad lo sucedido. Ese momento, que para muchos habría sido una señal definitiva para terminar la relación, se convirtió apenas en una pausa. Semanas después, la pareja se trasladó a Miami. El patrón continuó. En el edificio One Paraíso, el personal de seguridad registró múltiples llamadas provenientes del apartamento que compartían. Algunas eran hechas por ella, otras por él. En una ocasión, cámaras de vigilancia captaron a Courtney golpeando a Christian dentro de un ascensor, mientras él intentaba bloquear los impactos sin responder con agresión. Ese video, que meses después sería presentado por la fiscalía, se transformaría en una pieza clave para cuestionar la versión de defensa propia. Pero en aquel momento, nada de eso era público.
En redes sociales, la pareja mantenía una fachada impecable. Fotografías junto a la piscina, cenas elegantes, mensajes románticos. La narrativa digital seguía intacta. Sin embargo, en el interior del apartamento 220, la tensión aumentaba. Con el crecimiento de sus ingresos, Courtney comenzó a exhibir conductas más erráticas. El consumo de alcohol era frecuente y, según testimonios posteriores, desarrolló una profunda desconfianza hacia Christian. Lo acusaba de hablar con otras mujeres, de intentar controlar su carrera, de ocultar información. En mensajes recuperados del teléfono de Christian, él escribía a un amigo: «No puedo ganar. Si me quedo, soy infeliz. Si me voy, ella intentará destruirme». Aún así, permaneció a su lado. En los meses previos a la tragedia, Christian comenzó a grabar discretamente algunas discusiones. No con fines mediáticos, sino como una forma de resguardo. Los audios muestran intercambios intensos, reproches constantes y episodios donde Courtney elevaba el tono hasta el límite. En uno de ellos, se le escucha exigir el teléfono de Christian mientras él intenta calmarla. Para marzo de 2022, el deterioro era evidente. Residentes reportaron verla deambular por los pasillos bajo efectos del alcohol, gritando en el vestíbulo del edificio y confrontando a Christian frente a terceros. En una ocasión, solicitó información sobre cómo obtener una orden de alejamiento en su contra. Según el personal de seguridad, parecía indecisa. Primero pedía que lo retiraran del lugar, luego se retractaba. Su madre le habría sugerido regresar a Texas. Courtney se negó. Irse implicaba reconocer públicamente un fracaso. Y su imagen, hasta ese momento, estaba construida sobre la perfección. El 3 de abril de 2022 comenzó como cualquier otro domingo soleado en Miami. Courtney publicó contenido en redes sociales durante la mañana. Sonreía, hablaba con naturalidad, interactuaba con seguidores. Nada sugería que horas después, su pareja yacería gravemente herido en el suelo del apartamento. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, la discusión se originó por un detalle aparentemente trivial: la desactivación de la ubicación compartida en el teléfono de Christian. El intercambio escaló con rapidez. Pasaron del salón a la cocina. Vecinos declararon haber escuchado gritos, un estruendo y luego un silencio inquietante. Lo que ocurrió dentro del apartamento durante los siguientes minutos se convirtió en el eje central del caso. A las 4:57 de la tarde, según registros telefónicos, Courtney llamó primero a su madre. Solo después contactó a emergencias. Cuando el operador respondió, su voz era entrecortada, histérica. Decía que su pareja estaba perdiendo sangre, que no sentía su brazo, que necesitaban ayuda inmediata. Al llegar, los agentes encontraron rastros de sangre en el pasillo y dentro del apartamento. Christian estaba desplomado cerca de la cocina, inconsciente. Fue trasladado de urgencia al hospital Jackson Memorial, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento. Courtney repetía una frase: «Lo lancé. No quise hacerlo. Me estaba defendiendo». En ese instante, las autoridades no sabían con certeza quién había iniciado la agresión final. Ambos fueron esposados inicialmente hasta esclarecer la situación. Sin embargo, la gravedad de la herida de Christian marcó la diferencia. Mientras el sol se ocultaba sobre la bahía de Miami, familiares y amigos recibían la noticia que jamás imaginaron. El joven empresario que días antes planificaba un nuevo comienzo, ya no estaba. En los meses posteriores, Courtney ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación en Hawái, argumentando que sufría trauma y estrés severo. Mantuvo que actuó en defensa propia. Pero en paralelo, detectives de Miami analizaban minuciosamente videos, audios, registros digitales y el patrón de sangre en la escena. El caso apenas comenzaba a revelar su complejidad. Tras aquella tarde del 3 de abril de 2022, el caso dejó de ser un incidente doméstico para transformarse en una investigación de alto perfil. Mientras Courtney Clenny ingresaba voluntariamente en un centro de rehabilitación en Hawái, los detectives del condado de Miami-Dade comenzaron a reconstruir, segundo a segundo, lo ocurrido dentro del apartamento 220 del edificio One Paraíso.
La versión inicial de Courtney era clara. Aseguró que actuó para protegerse, que Christian la sujetó con fuerza, que temió por su integridad y que en medio del forcejeo arrojó un cuchillo desde cierta distancia. Sostuvo que nunca quiso causar un daño irreversible, que todo fue producto del pánico. Pero la ciencia forense rara vez deja espacio a interpretaciones emocionales. Los especialistas analizaron la trayectoria de la herida. El informe médico determinó que el objeto punzocortante penetró el pecho de Christian Obumselicon un ángulo descendente, profundo y directo. No coincidía con un lanzamiento a distancia. La fuerza aplicada sugería proximidad física. Además, el patrón de sangre dentro de la cocina indicaba que Christian se encontraba relativamente estático en el momento del impacto, no avanzando agresivamente como ella describió. Otro elemento crucial fue el lapso entre el momento del hecho y la llamada a emergencias. Los registros telefónicos mostraron que Courtney contactó primero a su madre. Pasaron varios minutos antes de marcar al número de asistencia. Para la fiscalía, ese intervalo era significativo. No era la reacción inmediata de alguien que actúa por reflejo en una situación de peligro extremo. Mientras tanto, los investigadores accedieron al contenido digital de ambos teléfonos. Allí encontraron mensajes que revelaban una relación profundamente deteriorada. Christian había expresado a amigos su intención de mudarse y comenzar de nuevo. En conversaciones privadas, manifestaba sentirse emocionalmente agotado. El hallazgo del video del ascensor se convirtió en un punto de inflexión. Las imágenes, captadas semanas antes del desenlace, mostraban a Courtney golpeando repetidamente a Christian, mientras él intentaba cubrirse sin responder con violencia. Cuando ese material fue presentado por la fiscalía meses después, la percepción pública cambió de manera drástica. La narrativa de una mujer constantemente amenazada perdió fuerza frente a la evidencia visual. A medida que el expediente crecía, también lo hacía la presión mediática. El caso acaparó titulares nacionales. La figura de la influencer millonaria, involucrada en un episodio fatal, resultaba irresistible para la opinión pública. Se debatía en programas de televisión, en podcasts especializados y en redes sociales. Algunos la defendían, otros la condenaban antes de que existiera juicio. En agosto de 2022, tras recopilar pruebas suficientes, la Fiscalía solicitó una orden de detención formal. Agentes federales se presentaron en el centro de rehabilitación en Hawái, donde Courtney permanecía internada. Fue arrestada bajo el cargo de homicidio en segundo grado, una acusación que implica la presunta intención de causar daño grave sin planificación previa. La noticia se propagó con velocidad. La imagen de la influencer esposada marcó el final definitivo de la vida pública que había construido. Sus cuentas digitales quedaron inactivas, patrocinios y contratos desaparecieron. La marca personal que durante años generó millones quedó suspendida en cuestión de horas. Tras su traslado a Miami, Courtney fue presentada ante un juez. La defensa solicitó libertad bajo fianza, argumentando que no representaba riesgo de fuga y que su ingreso voluntario en rehabilitación demostraba intención de cooperar. Sin embargo, la gravedad del cargo y el peso de la evidencia inicial complicaron la solicitud. Durante las audiencias preliminares, los fiscales expusieron los audios grabados por Christian. En ellos se escuchan discusiones cargadas de tensión, reclamos constantes y episodios en los que ella pierde el control verbal. Aunque los registros no documentan agresiones físicas directas en ese momento, refuerzan el patrón de conflicto intenso. También se presentó el análisis del cuchillo utilizado. Expertos determinaron que el arma provenía de la cocina del apartamento y que no existían indicios de que hubiera sido manipulada por Christian durante la confrontación final. Para la acusación, eso debilitaba la teoría de un intento de arrebatarle el objeto en defensa propia. La defensa, por su parte, insistió en un contexto de violencia mutua. Alegó que Christian también había mostrado comportamientos controladores y que existían mensajes donde se evidenciaban discusiones provocadas por él. Argumentaron que el video del ascensor no mostraba el inicio del altercado, sino solo un fragmento parcial que podía inducir a interpretaciones erróneas. Sin embargo, el elemento más debatido siguió siendo la herida misma.
El ángulo, la profundidad y la ubicación anatómica eran difíciles de conciliar con un lanzamiento improvisado. La fiscalía sostuvo que la acción fue deliberada, ejecutada con proximidad directa y con suficiente fuerza para atravesar tejido y alcanzar una arteria vital. Mientras tanto, la familia de Christian se mantuvo activa en la búsqueda de justicia. Organizaron vigilias, conferencias de prensa y solicitaron que el caso no fuera reducido a un espectáculo mediático. Para ellos, no se trataba de una celebridad caída en desgracia, sino de un hijo y hermano cuya vida fue truncada. En prisión preventiva, Courtney adoptó un perfil bajo. Sus abogados trabajaron en desacreditar algunos aspectos de la investigación, cuestionando la cadena de custodia de ciertas pruebas y solicitando evaluaciones psicológicas adicionales. Argumentaron que el consumo de alcohol y posibles trastornos emocionales influyeron en su reacción aquella tarde. La fiscalía respondió que el estado emocional no justifica una acción letal cuando la evidencia indica control y proximidad consciente. Subrayaron que Christian no presentaba lesiones defensivas significativas que respaldaran una agresión física previa de su parte en ese momento. Con el paso de los meses, el caso avanzó lentamente hacia juicio. Cada audiencia revelaba nuevos detalles técnicos, análisis de manchas hemáticas, reconstrucciones tridimensionales del apartamento, testimonios de vecinos que describían episodios previos de gritos y confrontaciones. Uno de los puntos más impactantes fue la comparación entre la imagen pública de Courtney y los registros internos de su relación. Mientras sus publicaciones mostraban sonrisas y viajes lujosos, los audios privados exponían una dinámica marcada por celos, reproches y episodios de descontrol. La pregunta central persiste hasta hoy. ¿Fue un acto impulsivo de defensa ante un temor genuino o el punto culminante de un patrón de agresividad creciente? El juicio promete responder esa interrogante. Expertos forenses, psicólogos y testigos presenciales serán llamados a declarar. La estrategia de la defensa buscará sembrar duda razonable sobre la intención. La fiscalía insistirá en que los hechos físicos contradicen la versión inicial. Más allá del desenlace judicial, el caso deja una reflexión profunda sobre las apariencias en la era digital. La vida exhibida en redes sociales puede ocultar realidades complejas. La fama no sustituye la estabilidad emocional, y el éxito económico no inmuniza frente a consecuencias legales. Hoy, Courtney Clenny espera en una celda del condado de Miami-Dade, lejos de los filtros y las cámaras que alguna vez dominaron su rutina. Frente a ella no hay seguidores ni algoritmos, sino un sistema judicial que evaluará pruebas, testimonios y peritajes. La familia de Christian Obumseli continúa recordándolo como un joven brillante, leal y comprometido con sus metas. Para ellos, el proceso no es un espectáculo mediático, sino una búsqueda de verdad. El veredicto aún no ha sido emitido, pero independientemente del resultado, el caso ya dejó una huella imborrable en la conversación pública sobre relaciones tóxicas, violencia en parejas jóvenes y la influencia de la imagen digital en la percepción de la realidad. La historia que comenzó con fotografías perfectas en un ático de Miami terminó convirtiéndose en una de las investigaciones más mediáticas de los últimos años. Y en una sala judicial, lejos de las luces de las redes sociales, se decidirá si aquella tarde fue un acto desesperado o una acción consciente con consecuencias irreversibles. Si deseas que sigamos profundizando en casos que conmueven y generan debate social, apoya este contenido con un like, suscríbete y deja tu comentario. Tu participación permite continuar analizando historias que impactan a toda una generación. Pero en aquel momento, nada de eso era público. En redes sociales, la pareja mantenía una fachada impecable. Fotografías junto a la piscina, cenas elegantes, mensajes románticos. La narrativa digital seguía intacta. Sin embargo, en el interior del apartamento 220, la tensión aumentaba. Con el crecimiento de sus ingresos, Courtney comenzó a exhibir conductas más erráticas. El consumo de alcohol era frecuente y, según testimonios posteriores, desarrolló una profunda desconfianza hacia Christian.
Lo acusaba de hablar con otras mujeres, de intentar controlar su carrera, de ocultar información. En mensajes recuperados del teléfono de Christian, él escribía a un amigo: «No puedo ganar. Si me quedo, soy infeliz. Si me voy, ella intentará destruirme». Aún así, permaneció a su lado. En los meses previos a la tragedia, Christian comenzó a grabar discretamente algunas discusiones, no con fines mediáticos, sino como una forma de resguardo. Los audios muestran intercambios intensos, reproches constantes y episodios donde Courtney elevaba el tono hasta el límite. En uno de ellos, se le escucha exigir el teléfono de Christian, mientras él intenta calmarla. Para marzo de 2022, el deterioro era evidente. Residentes reportaron verla deambular por los pasillos bajo efectos del alcohol, gritando en el vestíbulo del edificio y confrontando a Christian frente a terceros. En una ocasión, solicitó información sobre cómo obtener una orden de alejamiento en su contra. Según el personal de seguridad, parecía indecisa. Primero pedía que lo retiraran del lugar, luego se retractaba. Su madre le habría sugerido regresar a Texas. Courtney se negó. Irse implicaba reconocer públicamente un fracaso, y su imagen, hasta ese momento, estaba construida sobre la perfección. El 3 de abril de 2022 comenzó como cualquier otro domingo soleado en Miami. Courtney publicó contenido en redes sociales durante la mañana. Sonreía, hablaba con naturalidad, interactuaba con seguidores. Nada sugería que horas después, su pareja yacería gravemente herido en el suelo del apartamento. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, la discusión se originó por un detalle aparentemente trivial: la desactivación de la ubicación compartida en el teléfono de Christian. El intercambio escaló con rapidez. Pasaron del salón a la cocina. Vecinos declararon haber escuchado gritos, un estruendo y luego un silencio inquietante. Lo que ocurrió dentro del apartamento durante los siguientes minutos se convirtió en el eje central del caso. A las 4:57 de la tarde, según registros telefónicos, Courtney llamó primero a su madre. Solo después contactó a emergencias. Cuando el operador respondió, su voz era entrecortada, histérica. Decía que su pareja estaba perdiendo sangre, que no sentía su brazo, que necesitaban ayuda inmediata. Al llegar, los agentes encontraron rastros de sangre en el pasillo y dentro del apartamento. Christian estaba desplomado cerca de la cocina, inconsciente. Fue trasladado de urgencia al hospital Jackson Memorial, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento. Courtney repetía una frase: «Lo lancé, no quise hacerlo, me estaba defendiendo». En ese instante, las autoridades no sabían con certeza quién había iniciado la agresión final. Ambos fueron esposados inicialmente hasta esclarecer la situación. Sin embargo, la gravedad de la herida de Christian marcó la diferencia. Mientras el sol se ocultaba sobre la bahía de Miami, familiares y amigos recibían la noticia que jamás imaginaron. El joven empresario que días antes planificaba un nuevo comienzo ya no estaba. En los meses posteriores, Courtney ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación en Hawái, argumentando que sufría trauma y estrés severo. Mantuvo que actuó en defensa propia. Pero en paralelo, detectives de Miami analizaban minuciosamente videos, audios, registros digitales y el patrón de sangre en la escena. El caso apenas comenzaba a revelar su complejidad. Tras aquella tarde del 3 de abril de 2022, el caso dejó de ser un incidente doméstico para transformarse en una investigación de alto perfil. Mientras Courtney Clenny ingresaba voluntariamente en un centro de rehabilitación en Hawái, los detectives del condado de Miami-Dade comenzaron a reconstruir, segundo a segundo, lo ocurrido dentro del apartamento 220 del edificio One Paraíso. La versión inicial de Courtney era clara. Aseguró que actuó para protegerse, que Christian la sujetó con fuerza, que temió por su integridad y que, en medio del forcejeo, arrojó un cuchillo desde cierta distancia. Sostuvo que nunca quiso causar un daño irreversible, que todo fue producto del pánico. Pero la ciencia forense rara vez deja espacio a interpretaciones emocionales. Los especialistas analizaron la trayectoria de la herida.
El informe médico determinó que el objeto punzocortante penetró el pecho de Christian Obumseli con un ángulo descendente, profundo y directo. No coincidía con un lanzamiento a distancia. La fuerza aplicada sugería proximidad física. Además, el patrón de sangre dentro de la cocina indicaba que Christian se encontraba relativamente estático en el momento del impacto, no avanzando agresivamente como ella describió. Otro elemento crucial fue el lapso entre el momento del hecho y la llamada a emergencias. Los registros telefónicos mostraron que Courtney contactó primero a su madre. Pasaron varios minutos antes de marcar al número de asistencia. Para la fiscalía, ese intervalo era significativo. No era la reacción inmediata de alguien que actúa por reflejo en una situación de peligro extremo. Mientras tanto, los investigadores accedieron al contenido digital de ambos teléfonos. Allí encontraron mensajes que revelaban una relación profundamente deteriorada. Christian había expresado a amigos su intención de mudarse y comenzar de nuevo. En conversaciones privadas, manifestaba sentirse emocionalmente agotado. El hallazgo del video del ascensor se convirtió en un punto de inflexión. Las imágenes, captadas semanas antes del desenlace, mostraban a Courtney golpeando repetidamente a Christian mientras él intentaba cubrirse sin responder con violencia. Cuando ese material fue presentado por la fiscalía meses después, la percepción pública cambió de manera drástica. La narrativa de una mujer constantemente amenazada perdió fuerza frente a la evidencia visual. A medida que el expediente crecía, también lo hacía la presión mediática. El caso acaparó titulares nacionales. La figura de la influencer millonaria involucrada en un episodio fatal resultaba irresistible para la opinión pública. Se debatía en programas de televisión, en podcasts especializados y en redes sociales. Algunos la defendían, otros la condenaban antes de que existiera juicio. En agosto de 2022, tras recopilar pruebas suficientes, la Fiscalía solicitó una orden de detención formal. Agentes federales se presentaron en el centro de rehabilitación en Hawái, donde Courtney permanecía internada. Fue arrestada bajo el cargo de homicidio en segundo grado, una acusación que implica la presunta intención de causar daño grave, sin planificación previa. La noticia se propagó con velocidad. La imagen de la influencer esposada marcó el final definitivo de la vida pública que había construido. Sus cuentas digitales quedaron inactivas, patrocinios y contratos desaparecieron. La marca personal que durante años generó millones quedó suspendida en cuestión de horas. Tras su traslado a Miami, Courtney fue presentada ante un juez. La defensa solicitó libertad bajo fianza, argumentando que no representaba riesgo de fuga y que su ingreso voluntario en rehabilitación demostraba intención de cooperar. Sin embargo, la gravedad del cargo y el peso de la evidencia inicial complicaron la solicitud. Durante las audiencias preliminares, los fiscales expusieron los audios grabados por Christian. En ellos se escuchan discusiones cargadas de tensión, reclamos constantes y episodios en los que ella pierde el control verbal. Aunque los registros no documentan agresiones físicas directas en ese momento, refuerzan el patrón de conflicto intenso. También se presentó el análisis del cuchillo utilizado. Expertos determinaron que el arma provenía de la cocina del apartamento y que no existían indicios de que hubiera sido manipulada por Christian durante la confrontación final. Para la acusación, eso debilitaba la teoría de un intento de arrebatarle el objeto en defensa propia. La defensa, por su parte, insistió en un contexto de violencia mutua. Alegó que Christian también había mostrado comportamientos controladores y que existían mensajes donde se evidenciaban discusiones provocadas por él. Argumentaron que el video del ascensor no mostraba el inicio del altercado, sino solo un fragmento parcial que podía inducir a interpretaciones erróneas. Sin embargo, el elemento más debatido siguió siendo la herida misma. El ángulo, la profundidad y la ubicación anatómica eran difíciles de conciliar con un lanzamiento improvisado. La fiscalía sostuvo que la acción fue deliberada, ejecutada con proximidad directa y con suficiente fuerza para atravesar tejido y alcanzar una arteria vital. Mientras tanto, la familia de Christian se mantuvo activa en la búsqueda de justicia. Organizaron vigilias, conferencias de prensa y solicitaron que el caso no fuera reducido a un espectáculo mediático.
Para ellos, no se trataba de una celebridad caída en desgracia, sino de un hijo y hermano cuya vida fue truncada. En prisión preventiva, Courtney adoptó un perfil bajo. Sus abogados trabajaron en desacreditar algunos aspectos de la investigación, cuestionando la cadena de custodia de ciertas pruebas y solicitando evaluaciones psicológicas adicionales. Argumentaron que el consumo de alcohol y posibles trastornos emocionales influyeron en su reacción aquella tarde. La fiscalía respondió que el estado emocional no justifica una acción letal cuando la evidencia indica control y proximidad consciente. Subrayaron que Christian no presentaba lesiones defensivas significativas que respaldaran una agresión física previa de su parte en ese momento. Con el paso de los meses, el caso avanzó lentamente hacia juicio. Cada audiencia revelaba nuevos detalles técnicos: análisis de manchas hemáticas, reconstrucciones tridimensionales del apartamento, testimonios de vecinos que describían episodios previos de gritos y confrontaciones. Uno de los puntos más impactantes fue la comparación entre la imagen pública de Courtney y los registros internos de su relación. Mientras sus publicaciones mostraban sonrisas y viajes lujosos, los audios privados exponían una dinámica marcada por celos, reproches y episodios de descontrol. La pregunta central persiste hasta hoy. ¿Fue un acto impulsivo de defensa ante un temor genuino o el punto culminante de un patrón de agresividad creciente? El juicio promete responder esa interrogante. Expertos forenses, psicólogos y testigos presenciales serán llamados a declarar. La estrategia de la defensa buscará sembrar dudas razonables sobre la intención. La fiscalía insistirá en que los hechos físicos contradicen la versión inicial. Más allá del desenlace judicial, el caso deja una reflexión profunda sobre las apariencias en la era digital. La vida exhibida en redes sociales puede ocultar realidades complejas. La fama no sustituye la estabilidad emocional, y el éxito económico no inmuniza frente a consecuencias legales. Hoy, Courtney Clenny espera en una celda del condado de Miami-Dade, lejos de los filtros y las cámaras que alguna vez dominaron su rutina. Frente a ella no hay seguidores ni algoritmos, sino un sistema judicial que evaluará pruebas, testimonios y peritajes. La familia de Christian Obumseli continúa recordándolo como un joven brillante, leal y comprometido con sus metas. Para ellos, el proceso no es un espectáculo mediático, sino una búsqueda de verdad. El veredicto aún no ha sido emitido. Pero independientemente del resultado, el caso ya dejó una huella imborrable en la conversación pública sobre relaciones tóxicas, violencia en parejas jóvenes y la influencia de la imagen digital en la percepción de la realidad. La historia, que comenzó con fotografías perfectas en un ático de Miami, terminó convirtiéndose en una de las investigaciones más mediáticas de los últimos años. Y en una sala judicial, lejos de las luces de las redes sociales, se decidirá si aquella tarde fue un acto desesperado o una acción consciente con consecuencias irreversibles. Si deseas que sigamos profundizando en casos que conmueven y generan debate social, apoya este contenido con un like, suscríbete y deja tu comentario. Tu participación permite continuar analizando historias que impactan a toda una generación.